Saludos. Realmente es una vergüenza. Realmente es una bofetada a la democracia. Es más, es una traición al pensamiento revolucionario democrático de Hugo Chávez Frías. Es una burla ante la comunidad de izquierda en el mundo que por décadas ha venido luchando para instaurar un régimen donde la pobreza se convierte en una prioridad para combatir, donde la corrupción se puso en primer plano para atender con ella, porque decíamos en los movimientos de izquierda latinoamericanos que la oligarquía nacional de los países, en conchupancia con el imperialismo norteamericano, ha plagado a la América de miseria, citando a Simón Bolívar. Hemos luchado, digo hemos porque he sido partícipe de esos movimientos en Venezuela, empezando de la década de los 70, desde estudiante de bachillerato, luego estudiante rebelde y revolucionario de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, donde usted, Nicolás Maduro, solía frecuentar y se reunía en el cubículo de aquel grupo político Liga Socialista, donde en el 75, entrando a la UCB, la Universidad Central de Venezuela, había un acto donde llevaron los restos de Jorge Rodríguez, padre del presidente de la Asamblea Nacional, psiquiatra del régimen, estratega del régimen. Me conmoví ese día porque estaba desaparecido por algunos años. Señor Rodríguez, el papá de Jorge Rodríguez, que aparecieron los restos y hubo un homenaje, tristeza, vestidos de negros, estudiantes, miles de estudiantes se concentraron en la Plaza del Rectorado, allá enfrente de la Aula Magna, la máxima casa de estudios del país. Fui militante del movimiento de izquierda revolucionario. Fui presidente del Centro de Estudiantes de Sociología y Antropología. Fui partícipe de los movimientos de izquierda para aquella época, el MAS y el MIR, el Partido Comunista, el MIR con Moisés Moleiro, Alfredo Caraballo, Rómulo Enríquez, Américo Martín, en el MAS Teodoro Pevkov, Pompeyo Márquez, Argelia Laya, la gran época del renacimiento de la izquierda venezolana ya en un traje democrático. Elecciones de la izquierda, la unidad de izquierda con el candidato José Vicente Rangel, quien fuera asesor y vicepresidente del régimen de Chávez en su primer periodo, luego ministro de Justicia, canciller. Movilizamos, sacamos cientos de miles de estudiantes a nivel nacional en las universidades públicas, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, el MAS y el MIR compartían el poder en la Federación de Centros Universitarios. Fuimos militantes activos, mi persona, del movimiento de izquierda revolucionario con la sede en la Organización San Bernardino, luego mudamos la sede para la Plaza Venezuela, donde aprendí, donde luché, me trasnoché, leí, me formé. Fui a todo tipo de cursos, fui un estudiante. Di clases en la UCB de teoría social como preparador de los estudiantes. Vivíamos, soñábamos, no íbamos a los bares de la Plaza T. Gracias, a la Avenida Francisco Solano, al Molinero, al Gran Café los sábados, leyendo, debatiendo, conversando, soñando que algún día por la vía democrática, la izquierda pudiera asumir el poder. Hemos luchado. Soy del 54, de julio del 54, y Hugo Chávez también, de julio del 54, 1954. Fui miembro de la dirección juvenil del partido MIR a nivel nacional.
Luego organizamos un movimiento, Organización Popular aquí en Nassau. Nos echaban tiros, plomo, teníamos que escondernos, huir, porque la agresión y la represión era total. Y soñábamos. El MAS y el MIR junto al candidato Vicente Rangel intentaron varias veces para llegar a la presidencia, pero teníamos que conformarnos con diputados en el Congreso Nacional de República. No podíamos con la maquinaria de la derecha de X Copellana. Soñábamos y aún soñamos que algún día la izquierda llegara al poder en Miraflores. Vivimos la gloria y momentos de regocijo y alegría cuando Allende ganó las elecciones en Chile. Dijimos no, por la vía democrática sí se puede llegar al poder. Sufrimos, lloramos, caímos en aflicción cuando asesinan a Salvador Allende y se instala el régimen fascista de Augusto Pinochet en Chile. Vivimos la emigración y asilo de argentinos y chilenos que tenían que huir por persecución política de las dictaduras de Videla, Galtieri, Pinochet y otros en la región. Cantamos, bailamos, protestamos, sacábamos marchas y asesinaban estudiantes de la Plaza Venezuela a la Plaza Oliaria allá en Caracas. Nos motivamos y celebramos la victoria de Hugo Chávez Frías en las urnas. Un planteamiento democrático, reforma constitucional. Me he arriesgado la vida en muchas oportunidades por defender la causa del pobre, del pueblo necesitado, de los barrios, de Petare del 23 de enero, de Horno de Cal, de los pueblos abandonados, olvidados de la marginalidad. Estudié, me formé, leí a Marx, a Engels, fui a curso de oratoria hasta que tuve mi título de sociólogo en 1981 en la máxima casa de estudio del cual estoy muy orgulloso. Sigo los procesos en Venezuela porque me siento venezolano. No he nacido allá, pero me formé en las calles, en los colegios, en los salones universitarios de la máxima casa de estudio de Venezuela, del país. Me sé el himno nacional, sé contrapuntear, toco 4. Me acuerdo Nicolás Maduro, allá en la UCB, frecuentaba las tardes, repartiendo folletos, tomando café. Hablé con él en varias oportunidades que me lo volví a encontrar en Curazao, en su calidad de presidente del Congreso, llamada así la Asamblea Nacional de Venezuela hoy en día. Nunca me pude imaginar el desastre, el caos, la locura de poder que se apoderó de aquellos que se llamaban de izquierda, infiltrados para aquellos de derecha disfrazados de izquierda, pudieran llegar al máximo del caos, del desastre, violando los principios de la izquierda, del socialismo, de la democracia. Es más, humillando el legado de Chávez, violando las reglas de juego porque Chávez era un demócrata. Hoy estoy triste y afligido porque Venezuela no se merece este proceso. Venezuela se merece democracia, libertad, un gran país donde me formé. De muchacho de 15 y 16 años llegué a Caracas con mi guayabera, viviendo en San Bernardino. Hicimos de todo lo imposible, siempre en el marco de las leyes, y siempre hemos respetado los resultados electorales para que hoy Venezuela esté en la miseria. Más de 8 millones de compatriotas venezolanos han tenido que emigrar, no porque quisieron, la presión de la economía, lo social, lo cultural, falta de perspectiva. Un país próspero que confió en la izquierda, que le dio el poder a Chávez y su gente, con reformas, con referéndum. Ahora lo veo por televisión, muchos que estudiaron conmigo y no lo reconozco.
No lo reconozco porque nunca pensé que tarde o temprano iba a ver que eran unos bandidos, unos corruptos de mierda. Hoy estoy triste y levanto mi voz de protesta a la memoria de Hugo Chávez Frías, a la memoria de todos aquellos que nos antecedieron, que ya no están con nosotros, de Julio Escalona, de Moisés Moleiro y otros, de Alfredo Caraballo, de Rigoberto Lanz, de los hermanos Castro, de Moisés Moleiro, de aquellos luchadores de Rómulo Enríquez, que fue profesor mío, de Alfredo Chacón en antropología, de Ludovico Silva, grande filósofo, Jesús Tenorio, que daba clase de marxismo en el aula magna, para hoy tener que aceptar o tolerar o tragar o digerir un grupo de ciudadanos que se llaman de izquierda y son todo lo contrario, no son ni de izquierda ni de derecha. Qué vergüenza, Nicolás Maduro y tu cupo. Qué vergüenza de Dao Cabello. Qué vergüenza, Jorge Rodríguez. Traidores de la Venezuela moderna, traidores de la democracia y traidores de la izquierda universal, sobre todo la izquierda latinoamericana. Nos han desprestigiado, nos acusan que apoyamos a un dictador, que somos de izquierda también. Sí somos de izquierda, pero ustedes son todo menos de izquierda. Unos capitalistas abusadores, violadores de los derechos humanos. Mi mayor deseo es que el pueblo de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, de las grandes ciudades y los pueblos más recónditos se movilicen pacíficamente y mandarle una señal claro y diáfano a este régimen corrupto, vendepatria y traidores de los principios de izquierda, para que entiendan que con los pueblos no se juega. No hay bala que pare un pueblo, no hay bomba, no hay cárcel, no hay policía que detenga lo que grandemente hablábamos nosotros de la dialéctica de la historia, la negación de la negación, la síntesis que siempre desemboca en revolución. Claro que en Venezuela le falta una revolución, pero una revolución de izquierda, para correr y denunciar a los vendepatrias, a los traidores de los principios democráticos por los cuales hemos luchado, por los cuales Chávez ha luchado: reforma, elecciones, libertad, expresión, posibilidades de crecimiento social, cultural, económico. No un grupo de personas que no son ni de izquierda ni de derecha. Lástima me dan lástima. La historia escribirá vuestros nombres y si siguen así, serán escritas con una tinta de sangre, de dolor, de lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. He dicho, me llamo Nelson Pierre.